Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 1, versículos 19 y 20. Estamos hoy cerrando nuestro primer capítulo del libro de Apocalipsis en nuestro estudio expositivo detallado que estamos llevando de este libro bajo el lema Jesucristo, Cordero Vencedor. Y el versículo 19 y 20 dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. En esta oportunidad nos corresponde a nosotros concluir o cerrar o terminar este capítulo que de manera muy interesante reúne o resume nuevamente todos los ejemplos o las metáforas que hemos desarrollado. Básicamente el versículo 19 y 20 es una reiteración o un resumen de lo que se ha dicho anteriormente. Varias de las cosas que dice aquí este versículo ya se han analizado. Y yo quiero poner énfasis en algo que es nuevo para nosotros en el capítulo y es el tema del misterio. Y por eso el título de la predicación de esta mañana es El misterio de las cosas. Versículo número 20 dice: el misterio es este. Y yo quiero que desarrollemos ese tema pensando en cuál es el misterio, cuál es la incidencia o el propósito del misterio y por qué al cierre de este capítulo, que es introductorio de todo el libro, se nos habla de un misterio y de un misterio que se da a conocer. Ahora, unido a ese misterio se nos van a presentar 3 series de 7 o 3 símbolos o ejemplos de 7 que son muy interesantes y que ya las habíamos analizado en textos anteriores. Lo más importante que podemos decir acá es que el misterio tiene que ver con algo oculto, o con algo guardado, o con algo que no se ha revelado, o que no se ha manifestado. Es un misterio que se va a dar a conocer, es un misterio para los oyentes, es un misterio para los lectores de la carta, es un misterio. ¿Cuál es el misterio? ¿Sí? Si nosotros analizamos este estudio bíblico desde otra óptica, muchísimas personas dirían que el misterio tiene que ver con asuntos del cataclismo final, muchos dirán que el misterio tiene que ver con asuntos místicos del desarrollo de la iglesia, muchos van a espiritualizar o a hacer muchísimas inferencias para describir el misterio. Y por supuesto el tema del misterio es uno de los temas más complejos de la Escritura. No solamente Juan habla del misterio, Pablo habla mucho del misterio, Pedro también habla del misterio y toda la Escritura habla del misterio. ¿Cuál es el misterio? ¿Sí? ¿Qué es lo oculto? ¿Qué es lo que ha estado vedado por tiempos? ¿Qué es lo que muchos nunca conocerán y qué es lo que se revela diáfanamente en el libro de Apocalipsis? Entonces no necesitamos muchísima imaginación ni muchísimo esfuerzo exegético para nosotros identificar el tema del misterio. No necesitamos gran estudio ni gran erudición para nosotros poder saber a qué misterio se está refiriendo el apóstol Juan en estos 2 versículos y que van a mostrarnos el gran misterio del libro de Apocalipsis, ¿sí? Ahora es interesante porque el misterio que nos va a presentar aquí el libro de Apocalipsis lo presenta en 3 tiempos: pasado, presente y futuro. Lo que has visto, lo que es y lo que será. Y en otras 2 oportunidades, ya en el capítulo 1 habíamos estudiado ese tema, cuando el Señor Jesús se presenta y dice: yo soy el que era, el que estoy y el que seré. Hablando también de 3 tiempos verbales y hablando también de la permanencia y la eternidad de Dios y su incidencia en la historia y cómo Jesucristo ha estado presente en la historia antigua, está presente en la historia contemporánea, pero estará también presente en la consumación de la historia. Todas esas épocas o ese cuidado fiel de Dios administrando la historia, preservando su pueblo, manteniendo su gloria y cumpliendo su propósito, nos muestra la eternidad de Dios y la eternidad de Jesucristo y su control absoluto sobre toda la historia. Ahora, ¿por qué el tema del misterio, versículo 20, está unido a los mismos 3 tiempos, pasado, presente y futuro? A los mismos 3 tiempos que en otras oportunidades el capítulo 1 refería a Jesucristo, el que es, el que era y que ha de venir. Esa ya es una pauta hermenéutica para nuestro entendimiento y bajo esa pauta es interesante descubrir cuál es el misterio. Si en 2 oportunidades Jesucristo dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, y ahora dice el misterio es este, pasado, presente y futuro, ¿cuál es el misterio? O mejor, ¿quién es el misterio?
Y la respuesta es muy evidente y nos la da el mismo libro de manera deductiva en el primer versículo del capítulo primero, que dice la revelación de Jesucristo que Dios dio para manifestar las cosas que han de suceder pronto. Entonces el misterio no tiene que ver con los dragones, no tiene que ver con los imperios dominantes, el imperio no tiene que ver con Babilonia ni la gran ramera, el imperio no tiene que ver con toda esa simbología apocalíptica, no tiene que ver con el anticristo, nada tiene que ver con el misterio eso. El misterio simple y llanamente tiene que ver con la gloria de Jesucristo. El misterio en el libro de Apocalipsis tiene que ver con la presencia y la obra de Cristo en medio de la iglesia, cuidando, gobernando y dirigiendo la iglesia a pesar de todos los momentos. Ese es el misterio, y ese es el misterio que queremos descifrar aquí, y por eso el encargo o el mandato imperativo para Juan es escribe. Escribe todas las cosas que son, las que han de ser y las que serán relacionadas con el misterio. Gran parte de las personas en el estudio de Apocalipsis se enfocan en los dragones. Y hay estudios amplios, muy amplios sobre el tema de los dragones, del anticristo, del falso profeta, y está bien que los puedan hacer. Pero en su gran mayoría, quienes se enfocan en estas direcciones, olvidan que el centro del libro de Apocalipsis no tiene nada que ver con dragones y anticristos y falsos profetas y serpientes, sino que el libro de Apocalipsis, su centro y su razón de ser tiene que ver Cristo, su gloria y la consumación que hace de la historia en medio de la iglesia. Apocalipsis capítulo 10, versículo 7 dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál es la consumación? Cristo es la consumación, Cristo es el misterio, es decir, Cristo corre el velo. Dijimos al comienzo de este libro que era como una obra de teatro, como un escenario donde se corre el velo y se comienza a presentar toda la función o todo el desarrollo de la historia. Y Cristo es el centro que está en el trono, que de manera glorificada comisiona a Juan para escribir, que muestra la gloria en medio de la iglesia y el cuidado que tiene de su iglesia y cómo Él está a favor de su pueblo en medio de los peores momentos históricos, y Él es el misterio. El misterio se llama Jesucristo, es decir, no es un misterio. ¿Sí? Es un misterio en el sentido de que estaba oculto y se da a conocer a lo largo de la historia en su revelación progresiva. Es un misterio en el sentido de que los incrédulos nunca sabrán de Jesucristo, solo conocerán de Él históricamente, pero no conocerán el plan perfecto y su gloria y la consumación de la historia, pero nosotros lo conocemos. Es decir, es un misterio para algunos, pero para los creyentes no es un misterio, porque para nosotros está plenamente revelado. Y el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos va a mostrar 3 aspectos de cómo ese misterio se da a conocer para nosotros. Y yo quiero que lo usemos mirando la serie de 7 que están en el versículo 20, que analicemos cómo a lo largo de la historia se ha revelado Dios o se ha revelado Jesucristo para darnos a conocer el único y perfecto misterio, la salvación por gracia a través de Jesucristo, el Cordero vencedor. El versículo 19 dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estos. Los 3 tiempos verbales, pasado, presente y futuro, como se identifica en el versículo 8 a Jesucristo y también más adelante. Pero recordemos que este encargo también estaba en el versículo 11. El versículo 11 dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Escribe. Hicimos bastante énfasis en su momento sobre el propósito y el encargo de escribir, de publicar, de difundir el mensaje, de dejarlo oficial para que no sea susceptible de cambios, de dejarlo firme para que otros puedan entenderlo. Y ahora Juan recibe nuevamente el mismo encargo. Se le comisiona en una segunda oportunidad para decirle, escribe, ¿sí?, las cosas que has visto, pero ahora no se le dice solamente lo que has visto, sino se le encarga o se le comisiona que escriba las cosas que están relacionadas con un misterio, o con el misterio, es decir, relacionadas con Jesucristo, y eso es muy interesante para nosotros. Versículo número 20, dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro es el siguiente. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. En primer lugar, yo quiero que comencemos a analizar que ese misterio,
¿sí? Que no tiene nada que ver con cuestiones gnósticas o esotéricas, sino que tiene que ver con la revelación plena y contundente de Jesucristo, el Cordero vencedor, no es nuevo. Es decir, el misterio de Cristo revelado no es nuevo, no lo conoce el apóstol Juan ni lo conoce la iglesia en el primer siglo de esta era, sino que el misterio revelado es un misterio antiguo. Y es una de las verdades contundentes que nosotros podemos comprender a lo largo de la Escritura, y por eso yo quiero que tomemos el primer ejemplo que se va a dar aquí en este capítulo, y es el de los 7 candeleros de oro. Nosotros estábamos diciendo que esta escena de la revelación de Jesucristo, con esa gran voz y luego uno semejante al Hijo del Hombre paseándose en medio de los 7 candeleros y de las 7 iglesias, que es supremamente interesante y que es una escena de luz, de esperanza, es una escena de pureza, es una escena maravillosa que llama poderosamente la atención nuestra. En este sentido, lo que pudiéramos decir, posible con un poco de intencionalidad, es que estos 7 candeleros es una figura del Antiguo Testamento. Nosotros conocemos en la historia bíblica el tema de los candeleros, no por el Nuevo Testamento, sino por el Antiguo Testamento. Y cuando hablamos de candeleros, inmediatamente nuestra mente y nuestro corazón se dirige al templo. Y se dirige a la división del tabernáculo y a uno de los elementos primarios en el lugar santo, que era el candelero de 7 brazos, con 7 luces que debía permanecer encendido todo el tiempo, ¿sí? Pero recordemos que no solamente en el templo estaba el candelero como un símbolo de la presencia del Espíritu Santo y de la luz del Evangelio que ilumina a los creyentes, sino que también habían candeleros, ¿sí?, a cada costado del templo para iluminar, como una especie de antorchas o como una especie de lámparas que daban luz a los que se reunían allí. Entonces el tema de los candeleros o del candelero es un tema supremamente importante para nosotros en la historia bíblica, pero especialmente tiene que ver con principios de liturgia o principios de adoración o figuras de adoración en el Antiguo Testamento. El candelero, si no estaba encendido, no se podía oficiar en el tabernáculo o en el templo. Era necesario, era función de los levitas que el candelero estuviera permanentemente encendido 24 horas. Ellos tenían que encargarse de velar para que no faltara el aceite de oliva en el candelero y que iluminara, porque era una señal de la permanente presencia del Espíritu Santo y cuidado de Dios para su pueblo. Cuando el pueblo se reunía, el candelero brillaba, alumbraba, iluminaba, y era la presencia de Dios o simbolizaba la presencia de Dios en medio del pueblo reunido. Pero nunca nosotros habíamos hablado de 7 candeleros. En el Antiguo Testamento había un candelero en el templo con 7 brazos, o con 6 brazos y el central, que eran 7 lamparillas que alumbraban. Entonces, ¿por qué ahora se nos introduce una nueva idea o una nueva figura, no de un candelero, sino de 7 candeleros? Nosotros ya lo explicamos en textos anteriores, en el versículo 13, cuando dice, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Nosotros dijimos en esa oportunidad que esos 7 candeleros representan las 7 iglesias. Que esos 7 candeleros representan como una comunidad de iglesias o como una reunión de iglesias, y que básicamente no eran específicamente 7 iglesias, sino que es la representación plena de toda la iglesia de Jesucristo de todos los tiempos. ¿Por qué yo uso el tema inicial de los 7 candeleros? Porque el tema de los 7 candeleros tiene que ver con el pasado, es decir, con la historia pasada, es decir, con el cuidado fiel, soberano y permanente que Dios ha tenido de todo su pueblo. ¿Cómo sabíamos que Dios estaba o que Jesús estaba en medio de la iglesia en el Antiguo Testamento? Porque había un candelero que alumbraba, que está unido a esta misma simbología, a esta misma metáfora de luz, dándonos a entender que este símbolo de la presencia del Espíritu no es nuevo a partir de Hechos 2, sino que la iglesia surge desde Génesis con el primer creyente, y que desde el momento en que está la iglesia como institución, inmediatamente el Espíritu Santo está presente, porque el Espíritu Santo gobierna la iglesia. Que desde el momento en que existe el primer creyente en la historia humana, inmediatamente ese primer creyente es comisionado para adorar públicamente, porque el Espíritu Santo está en medio de él y le ilumina. Son muchas las personas que piensan que la iglesia cristiana nace en Hechos 2. Bueno, inclusive algunos piensan que nace en el siglo XVI.
Pero son errores que nosotros tenemos del entendimiento tanto de la Escritura como de la historia, porque lo que la Biblia nos registra y nos da mucha evidencia bíblica es que la iglesia nace primero en el corazón de Dios, que es una institución diseñada en la eternidad, pero históricamente se manifiesta en Génesis a partir del primer creyente, y a partir de ahí el candelero está en medio, es decir, la luz de Cristo guía a los creyentes. Lo que has visto, ¿sí? Lo primero que se le encarga al apóstol Juan para escribir es: escribe lo que has visto. En la primera oportunidad, versículo 11, se le dice: escribe lo que ves. Tiempo presente, ¿cierto? Es decir, todo lo que está viendo en esta visión, escribe lo que ves, pero ahora se le dice: escribe lo que has visto. Es decir, escribe lo que tú ya conoces, y por supuesto tiene que ver con el misterio. ¿Cuál es el principal centro o el principal motivo de la revelación de Apocalipsis 1? El hombre o el ser semejante al Hijo del Hombre. Escribe lo que has visto. ¿Qué es lo que ha visto? 7 candeleros en medio de los cuales se pasea el Hijo del Hombre. Pudiéramos decir, posiblemente sin lugar a equivocarnos, que estos candeleros, tanto en el Nuevo Testamento, pero que vienen del Antiguo Testamento, son una simbología exacta de la iglesia en el Antiguo Testamento. Es decir, la iglesia está presente en toda la historia del pueblo judío, y Jesucristo, el Cordero Vencedor, está de manera prometida y de manera simbólica, con todas las figuras y los colores y los ejemplos del templo, está presente en medio de su iglesia. La iglesia nunca ha estado a la deriva. Los creyentes siempre han tenido la presencia del Espíritu Santo a lo largo de la historia para cuidarles y para preservarles. Y esto es una verdad extraordinariamente maravillosa, especialmente para los creyentes que están viviendo en este momento histórico, cuando el emperador les asediaba terriblemente por su fe y les estaba exterminando. Cuando ellos sienten que no vale la pena continuar, que se sienten solos y abandonados y que no tiene sentido la vida ni la fe. En ese momento hay un ejemplo extraordinario para recordarles que en todo el Antiguo Testamento Dios siempre estuvo con su pueblo. La luz de Cristo, la luz del Espíritu de Dios, en medio de su pueblo reunido para adorar públicamente, su presencia estaba representada a través del candelero de oro en el templo y con sus luces encendidas. La visión que Juan tiene que ver con el pasado en primera instancia, con el pasado, con el cuidado fiel de Dios para su iglesia. Primera de Reyes capítulo 7, 49 dice que había 5 candeleros de oro purísimo a la mano derecha y otros 5 a la izquierda frente al lugar santísimo, con las flores, sus lámparas y sus tenazas de oro. Y luego en Isaías 49, 6 dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Queridos hermanos, ¿cuál es el misterio de la iglesia en el Antiguo Testamento? El misterio de la iglesia en el Antiguo Testamento es que ya Cristo está en medio de su iglesia y Cristo gobierna la iglesia. Son muchas las personas, especialmente los movimientos dispensacionalistas y muchos otros movimientos apocalípticos, que dicen que en el Antiguo Testamento no hay iglesia cristiana, sino que el Antiguo Testamento es un referente cultural e histórico para Israel, pero que la iglesia surge a partir de Hechos 2. Nada más equivocado que eso. Y los que trabajan y hacen exégesis detallada de Apocalipsis se confunden terriblemente cuando dicen: no, la iglesia nace en Hechos 2. Y estos ejemplos tienen que ver con desafíos apocalípticos modernos o contemporáneos o un poco inciertos. Pero lo que hace hábilmente el escritor lleno del Espíritu Santo es mostrarnos la perfecta unidad de la Escritura. Es decir, la Escritura está unida, Antiguo y Nuevo Testamento. Quien une la Escritura es Jesucristo. Mostrarnos la perfecta unidad de la iglesia en todos los tiempos, pasado, presente y futuro. Y mostrarnos que quien ha cuidado la iglesia y la ha gobernado y la ha sostenido en medio de cualquier circunstancia es Jesucristo. Él es el misterio. Es un misterio para los creyentes y probablemente para nosotros hoy lo es. Es un misterio saber que a lo largo de toda la historia bíblica Dios ha preservado a su pueblo por gracia y lo ha preservado bajo la luz del Espíritu Santo y con la guía y la dirección de Jesucristo, el Hijo de Dios. Filipenses 2:15 dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y también Marcos 4:21 dice: también les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero?
En el candelero estaba la luz, que representa la obra de Cristo en el Antiguo Testamento, que era una obra prometida, pero fiel y segura para los creyentes del Antiguo Testamento. El misterio de las cosas. ¿Cuál es el misterio? El misterio en el Antiguo Testamento es que la iglesia ya existía, la iglesia ya estaba preservada y cuidada por Cristo, y Jesucristo se paseaba en medio de la iglesia, representado a través del candelero en el templo y de las luces en el templo. Ese es un misterio extraordinario, es decir, es un misterio revelado, no oculto, que hay que descifrar. En segundo lugar, el texto dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro son las 7 estrellas, los 7 ángeles de las 7 iglesias. En segundo lugar, yo quiero que nosotros miremos en el presente. Escribe las cosas que has visto relacionadas con el pasado y lo relacionamos en nuestro estudio con el candelero, los candeleros del Antiguo Testamento, para mostrarnos la presencia y la obra de Cristo. En segundo lugar, las cosas que son, presente. Viene al presente, al momento real e histórico en el cual el Juan está viviendo y la iglesia está viviendo también y afrontando. En ese sentido nos habla de otra figura interesante que dice los ángeles, ¿sí? Dice las 7 estrellas son los ángeles. Es interesante en este estudio porque la Biblia aquí no va a decir 7 ángeles. En ninguna parte en la Biblia, en el libro de Apocalipsis dice los 7 ángeles que corresponden a las 7 iglesias, sino dice los ángeles, ¿sí? No obstante, relaciona las 7 estrellas con los ángeles, ¿sí? Aunque habla de 7 estrellas y dice que las 7 estrellas son los ángeles, no dice las 7 estrellas son los 7 ángeles. No sé si me hago entender. Es decir, el texto bíblico se cura en salud de no decir que las 7 estrellas son literalmente los 7 ángeles, sino que las 7 estrellas representan a los siervos de Dios, o a los pastores, o a los encargados, o a los oficiales de las 7 iglesias. Y es interesante esa conexión que hace el texto bíblico. En primer lugar, yo quiero que hablemos un poco sobre el tema de los ángeles. El texto habla de los ángeles, pero muchísimas personas también en el tema del misterio y la parte apocalíptica y un poco de especulación terminan diciendo que aquí está hablando de seres angelicales, de seres espirituales, otros dicen que habla de un ejército celestial, otros dicen que habla de una lucha espiritual o de como el guardián invisible de la iglesia. Sí, es mucho lo que tenemos de ese tema de pensamiento. Son muchas las personas que piensan, aún creyentes, que todos tenemos un ángel de la guarda, ¿sí? Y como venimos de una tradición oficial donde se nos ha enseñado que tenemos un ángel de la guarda, es decir, como un cuidandero o un custodio que está atrás nuestro, que no lo vemos pero que lo sentimos y ahí está, ¿cierto? Un poco de misterio. Entonces son muchas las personas que dicen, no, aquí el ángel de la iglesia o los ángeles de la iglesia son como seres etéreos o como seres invisibles o seres espirituales que están ahí guardando la iglesia y preservándola de todo mal, ¿sí? Y ese es el entendimiento que muchos tienen. Nosotros pudiéramos llegar fácilmente a ese entendimiento por esa disposición de nuestro corazón de pensar en asuntos esotéricos o místicos o un poco espiritualizados, ¿sí? No obstante, no es lo que la Biblia dice. Recuerden que es un misterio, como es un misterio revelado, no hay lugar a la imaginación, no hay lugar al esoterismo o al misticismo, sino que todo está diáfanamente claro. Dice, son 7 estrellas. Recordemos que en la visión las 7 estrellas estaban en la mano derecha del Hijo del Hombre. Es decir, están cuidadas y guardadas y protegidas por Jesucristo, el Hijo de Dios. En ese sentido, dice que también las 7 iglesias que están representadas por los 7 candeleros, que son iglesias reales, tienen 7 estrellas, es decir, 7 líderes o 7 mensajeros o 7 encargados de dirigir y velar espiritualmente por ellos. Entonces, pensar que estos ángeles son seres etéreos o espirituales o en la nebulosa sería un riesgo frente a toda la descripción gramatical y a las metáforas reveladas en el libro de Apocalipsis. En primer lugar. En segundo lugar, el libro de Apocalipsis en muy pocas oportunidades relaciona a los ángeles con mensajeros invisibles. Generalmente son mensajeros visibles, son mensajeros reales. Y en tercer lugar, estamos hablando de un libro histórico,
que no solamente tiene un lenguaje apocalíptico y un lenguaje un poco indescifrable, sino que es un libro que narra una historia de un pueblo y la historia de un imperio que quiere avasallar a los creyentes, pero la historia de cómo Cristo está presente en medio de la iglesia. Entonces, ¿cómo podemos entender los ángeles o las 7 estrellas? ¿Cómo los podemos descifrar? ¿Como el ángel de la guarda de la iglesia? ¿Sí? Recuerden que hoy en día, por el tema del movimiento fuerte de la nueva era, se enseña de que todos tenemos un ángel guardián, ¿sí? Y es una tradición que no viene de la nueva era, es parte del gnosticismo antiguo, que todos tenemos un ángel guardián, inclusive algunos oran al ángel o buscan el nombre de su ángel, ¿sí? Que los guarda y los acompaña y que está ahí presente. Y es un tema de misterio y un tema también de idolatría. Sin embargo, la Biblia no habla de que tengamos un ángel guardián. La Biblia más bien lo que está diciendo es que quien cuida de nosotros es Jesucristo y que cuida a través de personas. En este sentido, cuida a través de una iglesia que permanece fiel, sostenida por el Señor. Entonces, ¿quiénes son las 7 estrellas o quiénes son los ángeles? Por supuesto, lo que nosotros tenemos que entender aquí es que estos ángeles son los mensajeros o los guardianes de la iglesia. ¿Y quiénes son los que Dios ha puesto para ser obispos o guardianes o vigilantes o supervisores de la iglesia? Pues por supuesto, nosotros no tenemos que ir más lejos para entender que quienes son los obispos o los supervisores visibles o los guardianes o custodios de la fe y de la estabilidad y el bienestar espiritual de la iglesia son los oficiales de la iglesia. En ese sentido, lo que está hablando es de los pastores, ¿sí? Los oficiales de la iglesia. Y lo que está diciendo básicamente es que en cada iglesia, para que esa iglesia sea una iglesia instituida, una iglesia oficial, una iglesia coherente, necesariamente debe tener un oficial o un guardián o un mensajero visible o un oficial puesto por Dios o un pastor para que vele por el bienestar de la iglesia. Y esto es muy importante, queridos hermanos, porque si bien es cierto, la iglesia como organismo vivo y como comunidad de creyentes es muy importante, es de igual manera muy importante el guardián o el pastor o el mensajero que Dios pone en la iglesia. Es decir, no existe una iglesia sin pastor, o no debe existir, para que sea legítima y para que esté bien constituida. Pero tampoco puede existir un pastor sin iglesia. Los dos fenómenos son antibíblicos, ¿sí? Hoy en día tenemos ese tipo de fenómenos de iglesia que dicen, no, acá estamos, pero no tenemos pastor, entonces aquí nosotros nos reunimos y hacemos lo que podemos y lo que el Señor nos dirige. Eso es un fenómeno en el desarrollo histórico de la iglesia. Si una iglesia se amaña o se acomoda a no tener un líder oficial, a no velar por un líder oficial, a no tener un pastor, ese es un fenómeno. Porque una iglesia verdadera que tiene la presencia del Espíritu Santo y que Jesucristo es quien la gobierna, necesariamente debe tener un pastor que la dirige, que la pastorea, que vela por ella y que cuida por su bienestar integral. Pero en segundo lugar, tenemos el otro fenómeno hoy en día, que es muchos pastores sin iglesia. Entonces, con mucha facilidad uno encuentra personas que dicen que yo soy pastor. Sí, yo fui ordenado, yo fui pastor y yo respétenme y honreme como pastor. Y dice, pero ¿dónde está su iglesia? No, no tengo iglesia. ¿Cuánto hace? Hace 5 años no tengo iglesia, pero soy pastor. Es un fenómeno, porque si él es un pastor llamado por Dios y cuidado por Dios y está en la mano de Dios, o el Señor Jesús lo tiene en su mano derecha y lo preserva, pues él necesariamente tiene que tener una comunidad a quien pastorea, porque no existe un pastor sin ovejas. Y aquí vemos la relación directa, iglesia-pastor, y la relación directa y recíproca, necesaria y oficial de la iglesia y el pastor. La iglesia existe, Jesucristo se pasea en medio, pero la iglesia tiene un pastor, tiene un líder, tiene un oficial, y ese oficial está cuidado por la mano del Señor. Queridos hermanos, esta es una de las cosas más extraordinarias de consuelo para un pastor en el libro de Apocalipsis. Se va a comenzar a narrar toda la historia. Y nosotros sabemos que cuando Dios establece una iglesia y pone un pastor, quien tiene que asumir gran parte de la presión o de la responsabilidad o de los desafíos de la iglesia es el pastor o los oficiales de la iglesia. En ese sentido, los oficiales son los que deben tener un carácter, y la Biblia lo describe adecuado, para poder afrontar todos los desafíos propios del desarrollo de la iglesia. Pero no están a la deriva. Y uno de los momentos y motivos de mayor consuelo es que los pastores legítimos puestos por Dios en las iglesias no están en la deriva.
Están en la mano derecha de Dios. Están cuidados y guardados y seguros en la mano de Dios, y eso es lo que se ha dicho en el texto anterior. Y ese es un misterio. ¿Cómo es posible que una iglesia local necesite de un pastor visible o de un pastor puesto y ordenado e instituido para tal fin, y que ese pastor sea cuidado por Dios? Es muy probable que muchos pastores se estén quejando por diversas situaciones de la iglesia. Y no es para menos, es el tipo de presión y de desafíos que requiere la iglesia y el ministerio es muy alto, y ese tipo de necesidades que los pastores tienen o tenemos no las puede satisfacer la iglesia. Entonces muchos pastores fácilmente entran en angustia, en depresión, en muchísima culpa y muchísima reclamo para con su congregación, pero lo que nos dice aquí el texto bíblico es que todas las necesidades que el pastor tenga realmente no se las puede satisfacer la iglesia. ¿Quién las satisface? Jesucristo. Él las tiene en su mano derecha. Él que los llamó y que los capacitó y los envió, los va a cuidar, los va a guardar y los va a preservar hasta el final. Y eso es un misterio. ¿Quién vela por el bienestar integral del pastor? Alguien diría la iglesia. Sí, pero yo les pregunto, querida iglesia, ¿ustedes realmente velan por las necesidades de un pastor? En su vida espiritual, en su vida emocional, en su vida física, aún ni siquiera en la vida económica, aún ni siquiera en amistad o en compañía. Entonces, ¿quién es el único que puede velar por el cuidado permanente de un pastor para que él cada semana y permanentemente pueda velar integralmente por la congregación? Y la respuesta es Jesucristo. La iglesia debe confiar que la vida de su pastor está en las manos del Señor Jesús y el Señor Jesús vela por ella, por ellos. Por supuesto, también hay deberes propios de la congregación, pero quien vela especial y fielmente por su pastor es el Señor Jesucristo. Ahora, nosotros como pastores debemos saber también y confiar nuestra vida única y exclusivamente en Jesucristo, el Hijo de Dios, porque es el único que puede tener cuidado de nosotros y velar por todas nuestras necesidades. Es nuestro pastor, es el príncipe de los pastores, es el gran pastor que vela por nosotros y nos sustenta responsable y fielmente, cuida de nuestra vida y de todas nuestras necesidades y las suple con lujo de detalles, con gran generosidad. Y eso es un misterio. Entonces, ¿cuál es el misterio del Antiguo Testamento? Que la iglesia existe, que Jesucristo está en medio de la iglesia, que Él la cuida y la preserva y la tiene siempre en victoria. ¿Cuál es el misterio presente para los siervos de Dios o para las estrellas que no brillan con luz propia, sino con la luz de Cristo? ¿Cuál es el misterio? Que el Señor cuida a los siervos de Dios, los preserva, y ninguna arma forjada contra ellos prosperará, que a quien Dios llama lo sustenta y lo cuida hasta el final y lo preserva. Marcos 1:2 dice, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Mi mensajero, Malaquías 3:1, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Lucas 7:24, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Lucas 9:52, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. ¿Quién es el que llama y envía mensajeros? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién es el que cuida y sustenta a sus mensajeros? El Señor. En algunos lugares yo he visto que hay personas de la iglesia que ejercen presión contra el pastor o contra el consistorio de la iglesia simplemente para tomar algunas decisiones. Entonces hay familias que dicen, bueno, yo no voy a volver a diezmar hasta que no se haga esto en la iglesia, ejerciendo un tipo de presión o de coerción como para manipular en el tema de la congregación. La pregunta es, si una o dos o toda la iglesia deja de diezmar, ¿el pastor puede seguir adelante y la iglesia? Porque el pastor no depende de la economía de la iglesia, porque el pastor depende de un Dios fiel y soberano. Por supuesto, la iglesia tiene la responsabilidad de sustentar económicamente, la iglesia tiene la responsabilidad de velar integralmente por el pastor y su familia y por los ancianos y sus familias, pero como no lo logramos hacer y somos pecadores y somos finitos, Dios soberano y fielmente cuida de nosotros. Y eso es un misterio extraordinario que solo lo podemos comprender aquellos que vemos la fiel gracia y cuidado de Dios en nuestras vidas. En tercer lugar, escribe las cosas que serán después de estas.
y estamos hablando de 3 series de 7, ¿cierto? Los 7 candeleros, que son las 7 iglesias, representando el Antiguo Testamento, los 7 estrellas que representan los ángeles de las iglesias o los pastores de la iglesia, y la importancia del pastoreo en la iglesia, y en último lugar, las 7 iglesias a las cuales va a dirigirse el mensaje que se va a comenzar a escribir. Escribe las cosas que serán después de esto. Tiene que ver con asuntos futuros que Juan todavía desconoce. Y es interesante porque Juan sí conoce el pasado, ¿sí? Juan conoce el presente, lo que ha visto y lo que es, pero no conoce las cosas que serán. Sin embargo, se le da una orden y es escribe las cosas que serán de estas, que se le han revelado mediante una visión. ¿Cuál es el misterio de las cosas que serán? Si el misterio de las cosas pasadas es que Dios está presente en su iglesia, si el misterio presente es que Dios llamó siervos y los sustenta fielmente para que la iglesia continúe, ¿cuál es el misterio futuro? Que el Señor Jesús consumará la historia con fiel y con extraordinaria gloria para dar la victoria final a toda la iglesia de todos los tiempos. Escribe el mensaje a las 7 iglesias, ¿sí? Porque las 7 candeleros representan las 7 iglesias. Y ya nosotros mencionamos en textos anteriores el tema de las 7 iglesias, y en el versículo 11 se nos habla con nombre propio, el orden de las iglesias. En el versículo 4 del capítulo 1 dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, y ya tenemos sus nombres, y ahora dice, escribe a las 7 iglesias. Es reiterado el encargo de escribir, es reiterado el destino de estas cartas y el nombre de las iglesias, y ahora se nos descifra un poco más, y es, así como el Señor Jesús ha estado presente en el Antiguo Testamento con la iglesia, así como ha estado presente en la historia contemporánea con la iglesia, de igual manera lo estará en el tiempo futuro del desarrollo y la consumación de la historia de la iglesia. Y eso es extraordinariamente maravilloso. En el primer siglo el apóstol Juan está viendo y presenciando y también sufriendo en su propio cuerpo toda la hostilidad del imperio contra la iglesia. Hay gran hostilidad, hay muchísima persecución, hay muchísima amenaza contra la iglesia y contra los mensajeros de la iglesia. Se han matado aún a testigos fieles como Antipas, ¿sí? A líderes de la iglesia. Hay gran persecución, hay sangre y hay dolor. Posiblemente hay angustia en los creyentes diciendo qué vamos a hacer. Pero se escribe esta carta y este capítulo diciendo, hay un misterio que se ha revelado para la iglesia. Y el misterio es que el Señor Jesucristo gobierna la iglesia de principio a fin y la sustenta y la lleva a plena victoria. El futuro tiene que ver con las 7 iglesias. Son muchas las personas que piensan que las 7 iglesias obedecen a 7 periodos históricos del Nuevo Testamento o de la era cristiana. Otros piensan que las 7 iglesias obedecen a 7 dispensaciones que incluyen Antiguo y Nuevo Testamento y la era presente. Pero realmente lo que la Biblia nos está diciendo aquí es que las 7 iglesias o los 7 candeleros son la representación simbólica o metafórica de la iglesia cristiana de todos los tiempos, de la iglesia de Jesucristo de todos los tiempos. Que en todos los tiempos ha habido iglesias como Éfeso, en todos los tiempos habrá y existirán iglesias como Pérgamo y como Tiatira y como Sardis y como la Odisea, pero en todos los tiempos el Señor cuida la iglesia y la sustenta y la preserva. Así dice el Señor, ¿sí? Así dice el Señor. Este es el misterio. Los 7 candeleros son las 7 iglesias. Se sugiere una estructura interesante con el tema de las 7 iglesias, y luego a partir de la próxima prédica comenzamos a analizar en detalle algunos aspectos de las 7 iglesias para recordar y para enfatizar que estas 7 iglesias representan las iglesias de todos los tiempos. Que ese mensaje de las 7 iglesias tiene varios elementos, inicialmente un prólogo, luego una estipulación de cómo se presenta el Señor a esta iglesia, luego una exigencia, una demanda, una alabanza por cosas que están haciendo bien, pero también reproches o castigos y también algunas bendiciones y maldiciones y unos testigos que presencian este mensaje. Jesucristo se hace presente en el mensaje de las 7 iglesias. Cuando comencemos a descifrar las iglesias, vamos a dar cuenta que para cada iglesia hay una presentación específica del carácter de Dios para decirnos que realmente esa iglesia está gobernada y pastoreada por Jesucristo. Y eso es muy interesante. Muchas iglesias tienen pastores no bíblicos o pastores no capacitados.
Pero pese a que eso suceda, si Jesucristo es el que ha establecido esa iglesia, y esa iglesia es una iglesia verdadera, va a ser gobernada y dirigida por Jesucristo, el Hijo de Dios, y va a ser preservada por Él. Jesucristo es el gran misterio del libro de Apocalipsis. Misterio que se representa a través del candelero en el Antiguo Testamento. Misterio que se representa a través de los siervos de Dios o los mensajeros o los enviados para establecer iglesias, misioneros, maestros o pastores, pero misterio también representado a través de las iglesias locales. Cada iglesia local puesta por el Señor Jesucristo está dirigida y gobernada por Cristo, el Cordero de Dios. Y eso es muy esperanzador. Queridos hermanos, muchísimas veces en la historia de nuestras iglesias pensamos que la iglesia va a terminar mal. Muchas veces en el desarrollo de las situaciones y las circunstancias pensamos que la iglesia no va a poder continuar, ¿sí? Por muchas razones económicas, históricas, políticas, aún pecaminosas internas o de falta de liderazgo. Pero cuánto consuelo y esperanza nos da saber que Jesucristo está cuidando la iglesia. Y que pese a los reproches que Él va a dar a las iglesias de manera individual, la presentación que Él hace es que está en medio de la iglesia. ¿Sí? Él no comienza el mensaje a cada una de las iglesias hablando de reproches o de maldiciones. Comienza diciendo, he aquí, el que todo lo puede o el que todo lo ve o el que todo lo sabe está en medio de la iglesia y dice esto. Así dice. Comienza el mensaje a cada iglesia. Y ese así dice el Señor está luego, prosigue diciendo, hay cosas mal, pero también hay cosas que se han hecho bien. Y es todo un diagnóstico, una radiografía minuciosa que la hace el mismo Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo y que nos queda consignada para describir o para diagnosticar la realidad espiritual de la iglesia y el concepto que Dios tiene de ella. Pero pese a las consecuencias o a los reproches que son muy claros y contundentes en estas cartas, y lo vamos a ver después en detalle, pese a todo eso, la descripción inicial es, yo estoy en medio de la iglesia. Y yo conservo o pastoreo o preservo al pastor que he puesto en esa congregación. Queridos hermanos, esto es muy maravilloso. A mí me llena de mucha esperanza saber que pese a que nuestra iglesia tenga muchísimos reproches, si el Señor viniera y nos dejara por escrito una radiografía de esta iglesia local, de nuestra iglesia, es muy probable que tendremos muchísimos reproches de parte de Dios. Muchos reproches, hay cosas que no se han hecho bien, hay cosas que con mala intención hemos obrado, hay muchas situaciones individuales y colectivas en las cuales hemos fallado y hemos obrado mal y tenemos que reconocer y arrepentirnos. Si el Señor viniera hoy y nos hiciera una carta, tenemos grandes reproches. Probablemente también tendremos algunos motivos de alabanza que por gracia el Señor nos ha permitido lograr. Es probable que algunas cosas se hayan hecho bien. Y es probable que el Señor públicamente en esta carta que nos estamos imaginando que Él pudiera hacer de nuestra iglesia, nos reconociera algunas cosas a favor, ¿sí? Reconociera algunos aspectos valiosos que nuestra iglesia tiene, que no los hemos hecho nosotros, sino que Dios los ha obrado por gracia. Pero pese a las alabanzas que no son producto de nuestras acciones y pese a los reproches que tenemos que arrepentirnos y corregirlos, pese a todo eso, ¿cuál es el prólogo de todas las cartas? El que todo lo puede, el que está en medio de los candeleros, el que gobierna todo, el que todo lo sabe, el que murió y resucitó, está en medio de la iglesia. Y esa es nuestra gran esperanza. Que así hubiese muchos reproches para nuestra iglesia hoy, lo más importante de esa carta no sería el reproche. Lo más importante sería cómo se describe Jesucristo en medio de la iglesia. Y si Él se describe como el que murió y resucitó, como el Cordero vencedor, como el que todo lo conoce y todo lo puede, esa es nuestra garantía de salvación. Nuestra garantía no es no tener reproches. Nuestra garantía no es no ser censurados o ser llamados la atención. Nuestra garantía es cómo se presenta Jesucristo para nosotros. Y ese es el misterio. Queridos hermanos, el misterio no son los reproches ni las consecuencias y para la iglesia. El misterio es que Jesucristo tiene la iglesia bajo control y la cuida. Querido hermano, si el Señor te hiciera una radiografía de tu vida, probablemente tienes muchos reproches de parte de Dios. Pero eso no es lo más importante, los reproches. Si bien es cierto, hay que observarlos con objetividad y arrepentirnos, lo más importante no es el reproche que podamos recibir de parte de Dios, lo más importante es que Él nos diga, tú eres mi hijo. ¿Sí? Yo te he perdonado, yo te he redimido por gracia, y esa es nuestra esperanza que gobierna nuestro corazón y que nos da sentido para seguir y para evaluar los reproches y corregirlos, no para
presumir ser hijo de Dios, sino como una expresión de gratitud y de adoración. El misterio de las cosas. Y vamos concluyendo. ¿Cuál es el misterio? El misterio es Cristo. De principio a fin el misterio es Cristo en medio de su iglesia. De principio a fin el misterio es Jesucristo cuidando su iglesia en el Antiguo Testamento, preservando su remanente, purificándolo, preservando a sus siervos en la historia contemporánea, llamando a hombres, capacitándolos, apartándolos del mundo, inspirándolos y comisionándolos para esta noble tarea y también cuidando a su pueblo en medio de los peores momentos históricos y sacándolo avante. Ese es el misterio. El misterio no tiene nada que ver con cuestiones de destrucción o de cataclismo. El misterio es Jesucristo en medio de la iglesia. Y la pregunta es, ¿eso realmente es un misterio? Por supuesto que lo es, pero en el sentido revelado. No es un misterio oculto, no es algo que requiera exigencia de conocimiento para entenderlo. Lo entendemos una vez somos regenerados, que hay un misterio que se nos fue revelado por gracia. Jesucristo gobierna nuestra vida, gobierna nuestra iglesia, dirige a nuestros pastores y los encamina para que ellos pastoreen con gracia y con pericia al pueblo de Dios. Primera de Pedro 1, 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y Santiago 1, 2 y 4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y Romanos 12, 15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Y luego en Hebreos 13, 3 dice, acordaos de los presos como si estuvierais preso juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. El misterio de las cosas. Y pudiéramos decir inmediatamente, el misterio de las cosas es Jesucristo. O mejor, el misterio de la iglesia se llama Jesucristo, revelado por gracia y vivido y comprendido por gracia a través del Espíritu Santo. Inclinen su rostro, por favor. Amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos que tú eres el misterio de la iglesia. Un misterio extraordinariamente hermoso, comprendido en la eternidad y revelado en la historia para nosotros. Es un misterio que no tenemos que descifrar, es un misterio que ya se nos reveló a través de tu palabra y por tu Hijo Jesucristo. Y lo podemos aceptar por la fe, por la obra del Espíritu Santo. Gracias por ese misterio eterno. Gracias porque siendo nosotros pecadores y teniendo tantos reproches de parte tuya por nuestras acciones deliberadas, aún así el misterio sigue siendo evidente. Tú gobiernas la iglesia, tú la diriges, tú la sustentas y no solo sustentas a los creyentes de manera individual en cada iglesia local, sino que sustentas a los siervos que tú has puesto para que cuiden tu iglesia. Muchas gracias. Gracias por sostener la iglesia en todo momento y circunstancia, por afirmar las familias, por afirmar a los creyentes y hacerlos que amen tu obra y tu palabra. Pero gracias por capacitar y sostener a aquellos que tú has llamado, para que no desfallezcan, para que no caigan en la desilusión y la frustración, sino para que te miren a ti y para que puedan seguir adelante. Gracias por ese misterio. Hoy comprendemos que realmente por ser revelado ya no es un misterio, es la verdad más extraordinaria de la Escritura. Es la verdad central de la Escritura, es Jesucristo revelado en nuestro corazón, haciéndonos conscientes de nuestros pecados y haciéndonos conscientes de su gobierno absoluto y de su palabra aplicada en nuestros corazones. Ayúdanos a vivir por ese misterio y para ese misterio. Jesucristo, el Cordero vencedor revelado en la iglesia para su propia gloria y para nuestra esperanza. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.